Sistema respiratorio. Este sistema es característico de los seres vivos y tiene la finalidad de intercambiar gases con el medio ambiente. Su estructura y función es muy variable y depende del tipo de organismo y su hábitat. El sistema respiratorio es el encargado de proporcionar el oxígeno que el cuerpo necesita a través de su función básica de la respiración y a un conjunto de órganos que intervienen en ella. Consiste en llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el anhídrido carbónico CO2 del aire. Este intercambio de gases se produce en el interior de los pulmones. El oxígeno O2 es introducido dentro del cuerpo para su posterior distribución a los tejidos y el dióxido de carbono CO2 producido por el metabolismo celular es eliminado al exterior. El proceso de intercambio de O2 y CO2 en la sangre y la atmósfera recibe el nombre de respiración externa. El proceso de intercambio de gases entre la sangre y los capilares de las células y los tejidos donde se localizan estos capilares se llama respiración interna. En los pulmones se almacena el aire para poder filtrar y absorber el oxígeno. La mayoría de los pulmones presentan unos tabiques o septos que producen una mayor superficie de intercambio gaseoso y una mayor eficacia. Además, el sistema respiratorio interviene en la regulación de pH corporal, en la protección contra los agentes patógenos y las sustancias irritantes que son inhalados y en la vocalización, ya que al moverse el aire a través de las cuerdas vocales produce vibraciones que son utilizadas para hablar, cantar o gritar. Estructuras del sistema respiratorio. En el hombre, el sistema respiratorio incluye vías aéreas, que son la zona de conducción, y pulmones, que son la zona de intercambio. Las vías aéreas, como principales estructuras, contienen las fosas nasales, faringe, laringe y tráquea. Las fosas nasales permiten la entrada del aire, el cual se humedece, filtra y calienta a través de unas estructuras llamadas cornetes. Recibe los estímulos olfatorios y sirve como cámara de resonancia para la voz. La faringe es una estructura muscular cubierta por mucosa. Se extiende desde la base del cráneo por arriba hasta continuarse con el esófago por abajo. Se sitúa delante de las vértebras cervicales. Conduce el aire hacia la laringe o caja vocal, así como el alimento de la boca al esófago, y participa en el importante proceso de fonación. La laringe, por otra parte, es un órgano complejo de este sistema, que se ubica bajo la faringe y está constituido por cartílagos. Internamente contiene dos bandas fibrosas y delgadas llamadas cuerdas vocales. La laringe es responsable de la fonación, determinada por las vibraciones de las cuerdas vocales y producida por el paso del aire, lo que hace vibrar las cuerdas vocales. Todo esto es ayudado por los músculos que regulan el tono de voz, alargando o acortando las cuerdas vocales. Continuando con la tráquea, que se localiza bajo la laringe y delante del esófago, es un tubo que mide de 11 a 12 centímetros de largo y 2,5 de diámetro, formado por una serie de anillos cartilaginosos incompletos en su parte posterior que le dan firmeza a la pared. Su interior está revestido por una mucosa ciliada. La tráquea forma parte de las vías aéreas superiores por las cuales pasa aire en dirección a los pulmones. También tenemos a los bronquios. Al final del trayecto, la tráquea se bifurca, dando origen a los bronquios, derecho e izquierdo. La estructura de los bronquios es similar a la tráquea, es decir, poseen anillos cartilaginosos incompletos, revestidos internamente con mucosa ciliada. Cada bronquio penetra en el pulmón a través de su borde interno y por donde entran también vasos arteriales, venosos y linfáticos. El pulmón derecho presenta 3 lóbulos y el izquierdo 2.
Así, el bronquio derecho se divide en tres ramas principales, una para cada lóbulo antes de seguir subdividiéndose, mientras que el bronquio izquierdo se divide en dos ramas principales. Cuando los bronquios más pequeños llegan a tener menos de 1 milímetro de diámetro, el cartílago desaparece y pasa a llamarse bronquiolos, cuyas paredes están constituidas por músculos. Cada bronquiolo, al dividirse, origina los conductos alveolares, los que a su vez desembocan en los sacos alveolares o alvéolos. Por último tenemos a los pulmones, que son dos órganos esponjosos y elásticos ubicados en el tórax y formados por una gran cantidad de alvéolos pulmonares que parecen pequeñas bolsitas rodeadas por vasos sanguíneos. Funciones del sistema respiratorio. Número 1. La inhalación y la exhalación. Son la ventilación pulmonar, es lo que se llama respirar. El aire inhalado a través de las cavidades nasal y bucal, la boca y la nariz, se desplaza a través de la faringe, la laringe y la tráquea para llegar a los pulmones. Cuando el aire es exhalado, fluye por la misma vía de forma inversa. Número 2. Respiración externa intercambia gases entre pulmones y el torrente sanguíneo. Dentro de los pulmones, el oxígeno se intercambia por dióxido de carbono de desecho a través de este proceso denominado respiración externa. Este proceso tiene lugar a cientos de millones de sacos microscópicos denominados alvéolos. Número 3. Respiración interna intercambia gases entre el torrente sanguíneo y los tejidos del cuerpo. El torrente sanguíneo lleva el oxígeno a las células y elimina el dióxido de carbono de desecho a través de la respiración interna. En este proceso, los glóbulos rojos transportan oxígeno absorbido de los pulmones por todo el cuerpo a través de la vasculatura. Número 4. El aire que hace vibrar las cuerdas vocales crea sonidos. La fonación es la creación de sonidos mediante la estructura que se encuentran en las vías respiratorias superiores. Durante la exhalación, el aire pasa de los pulmones por la laringe. Cuando hablamos, los músculos en la laringe mueven los cartílagos aritenoides, que juntan las cuerdas vocales o pliegues vocales. Cuando las cuerdas se unen, el aire que pasa entre ellas las hace vibrar, lo que crea sonidos. Cuando hay una mayor tensión en las cuerdas vocales, se crea una vibración más rápida, volviendo los sonidos más agudos. Con una tensión menor, la vibración es más lenta y el sonido es más grave. Número 5. La olfacción u olfato es la sensación química. El proceso de olfacción comienza en las fibras olfatorias que recubren las cavidades nasales dentro de la nariz. A medida que el aire ingresa las cavidades, algunas sustancias químicas del aire se unen a perceptores del sistema nervioso en los cilios y las activan. Este estímulo envía una señal al encéfalo. Las neuronas llevan la señal desde las cavidades nasales a través del orificio del hueso etmoides hasta los bulbos olfatorios. La señal luego viaja desde los bulbos olfatorios a lo largo del nervio craneal y llega a la corteza cerebral, donde está el área olfatoria. Enfermedades del sistema respiratorio. Las enfermedades del sistema respiratorio presentan una de las primeras causas de atención médica en todo el mundo y se encuentra entre las primeras causas de mortalidad. Según la localización se encuentran las infecciones respiratorias altas que afectan la nasofaringe, la orofaringe, la laringe, la tráquea, el oído y los senos paranasales, y las infecciones respiratorias bajas, las que son las que afectan el tracto respiratorio inferior. Las infecciones de las vías respiratorias bajas matan a más personas que el virus de inmunodeficiencia humana, que es el VIH, la tuberculosis y la malaria combinada. Esa es una enfermedad, estas enfermedades son realmente graves. Se está
emergiendo nuevos patógenos respiratorios. Por ejemplo, en el 2003 el virus respiratorio agudo grave causado por el coronavirus, que es conocido recientemente, se propagó rápidamente por todo el mundo. Entonces, vamos a lo que son las enfermedades. Está el resfrío común, la rinitis, que es la inflamación de lo que es la mucosa nasal. La vía de ingreso es la respiratoria. Los virus se diseminan por contacto con secreciones infectadas mano a mano y posteriormente son ingresados a la mucosa nasal. La faringitis y amigdalitis es una infección frecuentemente tanto en niños como adultos. Es el principal agente bacteriano de la faringitis, lo que es el Streptococcus pyogenes. Estas infecciones ocurren durante todo el año, pero se caracterizan más en otoño y primavera. El grupo más infectado y de mayor riesgo es de edades de 15 y 5 años. La transmisión se produce por vía respiratoria y por contacto estrecho de persona a persona. Luego está lo que es la bronquitis, que es una inflamación aguda de la tráquea, los bronquios y los bronquiolos, con presencia de tos constante de comienzo agudo. Dura aproximadamente de 1 a 3 semanas y en ocasiones se suele acompañar de síntomas como el dolor faríngeo, la rinorrea y la fiebre. La gripe, que es una influencia y esa enfermedad viral respiratoria se presenta en los meses más fríos del año, por eso se llama influencia estacional. Los síntomas suelen aparecer después de 48 horas de efectuado el contagio. La gripe también se transmite por contacto con secreciones de personas infectadas a través de las pequeñas gotitas que se diseminan al toser o estornudar. Luego está lo que es la sinusitis aguda, que es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales que se encuentran en la parte de la frente. Los síntomas más frecuentes observados son la tos y el corrimiento nasal o gripe, que puede acompañarse de fiebres y cefaleas frontales, que son los dolores de cabeza. Los antibióticos son el pilar fundamental para que se pueda tratar esta enfermedad. Luego está lo que es la laringitis necrótica, que es una importante infección secundaria, el cual es precedida por una infección viral en la mucosa de la laringe. Un efisema pulmonar es un ensanchamiento anormal y permanente de los espacios aerodistales que se encuentran en los bronquios y destruye lo que son las paredes alveolares. Luego está lo que es la neumonía aguda, que es una enfermedad inflamatoria del parenquima, que es el tejido del pulmón, de origen o etiología infecciosa, que puede ser causado por bacterias, virus, hongos y parásitos. El desarrollo de esta neumonía implica un defecto en las defensas del huésped y la virulencia del agente patógeno. La vía de llegada de los microorganismos al parenquima pulmonar es por vía canacular descendente o por microaspiraciones, por ejemplo por un estornudo.